Hola a todos, hoy es miércoles, 20 de mayo de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Scott Ritter. Bienvenido de nuevo, Scott. Thanks por programming. Déjame empezar, Scott, por lo que dijo el presidente del Parlamento iraní, Calibaf. Dijo que la gente puede estar segura de que sus fuerzas militares han aprovechado al máximo la oportunidad del alto el fuego para reconstruir sus capacidades. Los movimientos encubiertos y abiertos del enemigo indican que están buscando una nueva ronda de guerra. ¿Cuál es tu valoración de lo que está ocurriendo? Porque Irán, por lo que parece, se está preparando. Está listo, digamos, para una nueva fase del conflicto. ¿Y cuál es tu interpretación de la situación de las fuerzas en la región y de la forma en que Donald Trump está hablando del tema? No sé si podemos sacar mucho de lo que dice Trump, pero da la impresión de que los iraníes sienten que la guerra se acerca y por eso él está hablando así. ¿Cuál es tu lectura? Quiero decir, no sé qué información están viendo, así que es difícil, ya sabes, decir si estoy de acuerdo o no. Ellos han llegado a una conclusión. Mira, Irán tiene todo el derecho a pensar que es vulnerable a un ataque, porque ha sido traicionado muchas veces en el pasado, y es lógico que no se fíen demasiado. Pero si pudiera hablar con esa persona, y él estuviera dispuesto a hablar conmigo, le haría las siguientes preguntas. En 37 días, ¿cuántos objetivos se tienen bombas israelíes en Irán? Y me haría una cifra, 25,000. Bien, ahora analicemos la dirección capacital de Ugnalta. ¿Cuánto daño se hizo a la capacidad de producción de misiles balísticos de Irán? Ya sabes, Bradley Cooper dijo que había destruido el 87% de vuestra capacidad de producción de misiles balísticos. ¿Es una valoración precisa? No, no lo es. Estamos haciendo esto y lo otro. Entonces, lo que estás diciendo es que la campaña de bombardeos no logró frenar las capacidades de Irán. Exactamente, eso es lo que digo. Vale, y podríamos seguir con esto. ¿Qué daño real se ha hecho? ¿Qué porcentaje de los edificios sacados por Estados Unidos estaban vacíos o eran objetivos políticos sin un impacto real? A lo que quiero llegar es que si miramos el impacto real de lo que hizo Estados Unidos a Irán en términos de, bueno, ya sabes, hundimos barcos. Irán de entrada no tenía una marina de aguas profundas, así que hundimos barcos, sí, pero eso no cambia el hecho de que Irán sigue controlando el estrecho de Hormuz y seguirá y siempre seguirá controlando el estrecho de Hormuz. Así que el punto que le haría ver es que en 37 días no te hicimos nada. Matamos a gente, muchas veces, sí, matamos a personas importantes, pero no cambiamos tu régimen, no interrumpimos tu capacidad de producir misiles balísticos, no tuvimos ningún impacto significativo en tu programa nuclear. No aseguramos el estrecho de Hormuz, no conseguimos nada. Así que ahora, señor presidente, solo quiero preguntar, ¿qué le hace pensar que esta vez vamos a lograr algo? Quiero decir, ¿a qué le tiene miedo? ¿Teme que repitamos lo que hicimos antes? ¿Por qué? Si ustedes ganaron, ya sabe, es un fastidio. Las cosas explotan, la gente muere. ¿Por qué iba Estados Unidos a repetir eso? ¿Cuál es su valoración de Estados Unidos? Mire, agotamos nuestras armas de ataque de largo alcance. Usted, por lo visto, tiene cierta información de inteligencia. ¿Hemos repuesto nuestras armas de largo alcance al mismo nivel que ustedes han repuesto sus misiles? No, ni de lejos. Entonces, ¿cuántos días crees que Estados Unidos podría mantener una campaña parecida a la que hicieron durante 37 días? Menos de una semana, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa con su capacidad para interceptar vuestros misiles? ¿Cuándo se les acabaría eso? 3 o 4 días, ¿no? ¿Y cuánto tiempo podéis mantener vuestro ritmo? He leído algo donde se afirma que podéis lanzar cientos de misiles al día, cada hora, las 24 horas, los 7 días de la semana, durante un periodo prolongado, alcanzando todos los objetivos.
¿Es eso cierto? ¿O estás haciendo como Donald Trump y diciendo cosas que no son reales? Oh, es cierto. Entonces vuelvo a preguntar, ¿por qué crees que ellos querrían ir a la guerra con vosotros? Why do you think they would go to war with you? You've publicly stated that if you're Has dicho públicamente que si te atacan, sobre todo si atacan tu infraestructura energética, vas a responder de inmediato en esta campaña permanente, atacando las instalaciones de producción de energía de los países árabes del Golfo, incluidas las plantas desalinizadoras. Que según alguien comentó, los Emiratos Árabes Unidos volverían a la era beduina. ¿Es eso correcto? ¿Y cómo valoras su capacidad para defenderse de algo así? Ninguna, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿por qué crees que van a atacar? Esa es mi pregunta. Entiendo lo que dicen y tienen todo el derecho a estar preparados para un ataque. Pero ¿por qué piensan que van a atacar? But why do they think they're going to attack? Because to attack to what end? Porque atacar, ¿para qué? ¿Qué objetivos se buscan? ¿Y cuál es el cálculo entre riesgo y beneficio que hacen quienes querrían atacar? Yo diría al contrario, que Donald Trump no puede atacar porque los estados árabes del Golfo no se lo permitirían. Tal vez haya una excepción, los Emiratos Árabes Unidos, pero según el propio Donald Trump, ellos también estaban al teléfono. Quizás se les haya encendido la bombilla con su postura pro-israelí y se hayan dado cuenta de que los israelíes no pueden protegerles de los iraníes y que Irán podría acabar con su existencia como Estado-nación moderno. Esas llamadas no se produjeron una hora antes de que Donald Trump fuera a hablar. It didn't happen an hour before Donald Trump was going to give. Donald Trump was never going to give that order. Donald Trump nunca iba a dar esa orden. Nunca iba a dar esa orden. Y cualquiera que sepa algo sobre la guerra aérea moderna y sobre la secuencia de pasos necesarios para llevar a cabo una campaña aérea, sabe que esto no es algo que se detenga una hora antes de que caigan las bombas. Es algo que se detiene mucho antes, al principio del proceso de ejecución. La decisión de no bombardear Irán se tomó hace días, no una hora antes del ataque. Así que hay que preguntarse, ¿por qué hizo esto Donald Trump? Porque está manipulando los mercados. Literalmente está metido ahí. Él mismo llamó a la economía estadounidense un casino. Está ahí jugando la partida. Y la gente que le rodea también. Playing the game. And so are people around him. His Truth Social media postings are designed. Sus publicaciones en Truth Social están pensadas para generar un impacto en los mercados. Un impacto que favorece a quienes hacen las apuestas adecuadas, sabiendo cuándo iba a salir esa publicación y qué iba a decir. Así que mi respuesta es que todo lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con preparar a Estados Unidos o a Israel para obtener alguna ventaja política o militar sobre Irán manteniendo el conflicto. Todo esto es una gran puesta en escena. Es una farsa diseñada en teoría para presionar a Irán, pero no creo que Irán sienta ninguna presión. Y el beneficio secundario es que Trump Incorporated se llene los bolsillos manipulando los mercados. Rake in the money from manipulating markets. Yeah, the assessment of the battlefield, I think. Sí, la evaluación del campo de batalla. Creo que tienes razón en las razones que acabas de mencionar. Pero el problema es que en Washington no hay un pensamiento lógico. Y mucha gente dice que Netanyahu está tambaleándose políticamente ahora mismo. Una de las principales razones por las que Estados Unidos podría decidir atacar de nuevo a Irán es precisamente porque Netanyahu no está en una buena posición en Israel. Y todo el mundo sabe lo que está pasando allí. Necesita algo que le ayude. No, I mean, there's no doubt about that, but No hay duda de eso, pero ¿cuánto tiempo puedes seguir jugando esa carta? Mira, la primera jugada fue el 11 de febrero, cuando Netanyahu y el jefe del Mossad se reunieron a solas con Trump en la Casa Blanca y le vendieron una historia falsa. Y eso, con el tiempo, se ha demostrado que era justo eso, una historia falsa. Mintieron. Mintieron sobre sus capacidades, mintieron sobre la debilidad de Irán, mintieron sobre lo que pasaría si mataban a Ali Khamenei. Mintieron sobre todo. Donald Trump hoy sabe que todo fue una mentira. Y también, quiero decir, Trump sabe que cuando aprobó ese plan de guerra, se lo presentaron como, señor presidente, vamos a entrar con poca fuerza.
Durante estos 37 días, solo vamos a usar, digamos, un 12 o un 15% de nuestra capacidad, pero reservamos el golpe fuerte porque no queremos causar demasiado daño. Creo que lo contrario fue algo así como, señor presidente, vamos con todo. Entramos con fuerza, golpeamos con fuerza, atacamos con fuerza, y el objetivo es destrozarlos, destruirlos, anularlos. Creo que eso fue lo que le dijeron, que íbamos con todo. Y no vencimos a los iraníes. ¿Hasta qué punto podemos ir más allá? La respuesta es que no podemos. Así que estoy de acuerdo en que no hay mucha racionalidad en Washington, pero tiene que quedar un poco de cordura, al menos la suficiente, para que la gente mire los hechos y diga, no, eso no va a funcionar. Creo que Israel, bueno, las encuestas no mienten. Un 60% de los estadounidenses se ha desilusionado de la relación entre Estados Unidos e Israel. Y allí está creciendo un sentimiento anti-israelí. Y por eso Benjamin Netanyahu, en otro acto de desesperación, habló de cortar los lazos financieros con Estados Unidos. Él entiende hacia dónde sopla el viento, que el proyecto sionista no va a ser viable ni sostenible por mucho más tiempo entre el pueblo estadounidense, porque Israel no es nuestro amigo, nunca lo ha sido, siempre ha sido nuestro enemigo, y eso ha quedado al descubierto. Así que Israel se está buscando un nuevo amigo, los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, fíjate, esos de los Emiratos son tan amables que se salieron de la OPEP Plus para poder desviar todos sus recursos energéticos al mercado y convertirse en los financiadores de Israel. ¿Ves la relación simbiótica ahí? Ahora entendemos por qué Irán dijo que si esto vuelve a empezar, Emiratos Árabes Unidos desaparecerá. No vamos a permitir que eso ocurra. Pero sabes, no veo que Israel tenga el mismo control sobre Estados Unidos. Quiero decir, ya vimos lo que pasa cuando van a por un congresista. Ese aspecto sigue ahí. Thomas Massie fue derrotado por el Estado de Israel. Eso demuestra que la democracia estadounidense se puede comprar, que tiene un precio, y por lo visto, es mucho dinero, pero aún así compraron un escaño. Así que la influencia israelí es real, está presente, pero se está debilitando. Y como todo lo que se mantiene demasiado tiempo, más allá de su fecha de caducidad, empieza a resultar, bueno, demasiado desagradable, como una botella de leche usada por Israel. Pongo los cereales, echo la leche y me lo como. Y pienso, delicioso. Buena leche. El 20 de mayo digo, venga, la echo, no está mal. El 21 de mayo todavía digo, puedo seguir comiendo esto. 25 de mayo, un comargo en supermalto. Le eché un poco de azúcar, ¿sabes? El 27 de mayo, boom, se estropea. Así de rápido. E Israel es como una botella de leche. Lleva en el frigorífico como una semana pasada de su fecha de caducidad. Podíamos soportar un poco el sabor agrio, pero ahora está completamente mala. Y huele fatal. Se pudre. No podemos beberla. Nos sienta mal. Hay que tirarla. Y creo que eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Israel ya no tiene el control sobre Estados Unidos que creía tener. Su fecha de caducidad pasó a Grumman. Creo que estaban tan contentos de haber derrotado a Thomas Massie en las primarias, pero para mí eso no fue una derrota. Si miras lo que ha pasado, tuvieron que gastar más de $30 millones contra él en las primarias. Y estamos hablando de unas primarias, no es cualquier cosa. Y aún así, tuvieron que ir con todo contra Thomas Massie. No solo el lobby israelí, también Donald Trump, Pete Hegseth, J.D. Vance, todos. Teníamos a Stephen Miller, todos juntos atacando a Thomas Massie con cantidades enormes de dinero en su contra. Eso para mí es una derrota para el lobby israelí. No creo que vayan a ganar. Estoy de acuerdo contigo. Mira, esta es la realidad. El 60% de los estadounidenses están desencantados, creo que esa es la palabra correcta, con Israel. 60%, y esa cifra va a crecer. MAGA,
que es la base de Donald Trump, no quiere convertirse en mega y lo están rechazando. Thomas Massie, ya sabes, una cosa es decir, bueno, no estás votando por el presidente, no estás haciendo esto o lo otro. De acuerdo. Pero él votaba según la voluntad de sus electores y por eso seguía siendo reelegido. Estas elecciones no fueron una victoria para Trump, fueron una derrota para la democracia estadounidense. Y ahora MAGA reconoce que somos mega, completamente mega. Creo que esto va a perseguir al Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato. Quiero decir, puede que consigan colar a algún candidato por ahí, hay uno en Luisiana que va ganando, pero al final, a nivel nacional, esas victorias israelíes son derrotas para la democracia estadounidense. Y el pueblo americano empieza a darse cuenta de ello. Creo que esto que llamarían una victoria pírrica. Bueno, ya sabes, eso viene de cuando los griegos ganaban una batalla, pero perdían demasiados hombres. O quizá eran los romanos, no estoy seguro. Sí, los romanos lucharon una batalla, la ganaron, pero murieron tantos legionarios que al final perdieron la guerra. Aunque podría ser cosa de los griegos. Tendré que repasar las guerras del Peloponeso y la historia de Roma, ahora que Xi Jinping ha vuelto a poner de moda eso de citar la trampa de Tucídides y cosas por el estilo. Pero vamos, una victoria pírrica. La gente puede buscarlo en Google. Creo que tengo razón. Sí, eso era, los griegos y los romanos. Es una de esas civilizaciones antiguas. Pero creo que esto es una victoria pírrica para el grupo pro-israelí, porque al invertir todo ese dinero, lo que han hecho es demostrar que la democracia estadounidense se puede comprar. Y los estadounidenses no quieren que su democracia esté en venta. No así, no por una potencia extranjera. Estamos más que dispuestos a dejar que, ya sabes, las grandes farmacéuticas lo hagan. Lockheed Martin puede hacerlo. El lobby de las armas también puede hacerlo. Eso está bien. Eso queda en familia. Pero cuando los israelíes vienen y la compran, no. Sobre todo cuando nos metieron en una guerra que perdimos, que seguimos perdiendo y que no vamos a ganar. Creo que el problema al que se enfrenta Donald Trump ahora mismo no tiene que ver con Estados Unidos. Él podría declarar la victoria, salir de Oriente Medio y marcharse. No tiene nada que ver, como hizo antes con los hutíes, con los yemeníes en el Mar Rojo. Pero el problema es que no hay manera de que pueda cerrar la situación en Oriente Medio como si Israel estuviera ganando. Ese es el problema. Y para Israel, no hay forma de cambiar esa realidad para Donald Trump. Trump puede salir del conflicto. No está influyendo. Puede decir, voy a abrir el estrecho de Hormuz, me van a decir que eso no va a afectar a nuestra economía y que todo el mundo podrá pasar por el estrecho de Hormuz. Pero el problema es que la posición israelí se ha debilitado tanto que Donald Trump no puede salvarlos. No puede cambiar la realidad para Israel. No, eso lo volvemos a ver. La realidad es que, como sabes, en la declaración de Benjamín, recuerda que en septiembre de 2023 se celebró la cumbre del G20 en la India y Donald Trump fue allí. Hablamos de esto, el corredor económico India-Medio Oriente-Europa, y Joe Biden dio un gran discurso diciendo que iba a cambiar el mundo. A raíz del 7 de octubre, la gente se ha olvidado de todo eso, pero Benjamin Netanyahu salió ese mismo día. Dio un discurso en el que dijo, este es el momento más grande de la historia moderna de Israel. El momento más grande de la historia moderna. ¿Por qué? ¿Por qué sería el más grande? Porque Israel sabe que está atrapado en una situación económica y demográfica, que su gente está llegando a Israel desde todas partes. Sionistas. El proyecto sionista está teniendo éxito, pero eso cuesta más dinero. Y cuanto más invierten, más alejan a los palestinos y a los vecinos de la región y más aumentan las posibilidades de fricción que pueden llevar al conflicto. Cuanto más ocurre eso, más hay que invertir en defensa. Y eso es carísimo. ¿De dónde sale ese dinero? La economía no está rindiendo bien. Hay un aislamiento creciente en el mundo, sobre todo después de Gaza.
Así que hay que cambiar el paradigma. Y eso es lo que se suponía que debían lograr los acuerdos de Abraham. Crear una especie de normalidad entre Israel y los estados árabes del Golfo, basada en la cooperación económica, dominada por la tecnología israelí y las capacidades financieras de Israel. Pero aún así, vale, tienes ese potencial, pero ahora necesitas una inyección de riqueza, de actividad económica real. Y eso era precisamente lo que se suponía que iba a aportar el corredor económico India-Oriente Medio, la posibilidad de que un barco de contenedores saliera de un puerto en Bombay, llegara a Abu Dhabi, descargara allí, se pusiera en un tren que cruzara los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, pasara por Jordania hasta Israel, y desde allí se cargara en un barco en Haifa, subiera hasta Grecia y descargara rumbo a Europa. Esa actividad se combinaría con lo que Israel estaba haciendo con su gas en alta mar, intentando crear un centro energético con Turquía, y de repente poder enviar su gas a Europa, con todo el poder económico que eso conlleva. Esas dos cosas iban a convertir a Israel en un milagro económico autosuficiente, pero no lo fue. Todo el mundo puede hablar de Israel esto, Israel lo otro. Israel era un caso económico perdido, insostenible sin ayuda externa. Esto aquí le habría permitido a Israel convertirse en eso. Y eso fue lo que hizo tan feliz a Netanyahu. Pero hoy, los acuerdos de Abraham están muertos. Ningún estado árabe del Golfo, salvo aparentemente los Emiratos Árabes, está dispuesto a hacerlo. El corredor económico está completamente paralizado. Aunque bueno, ahora intentan reanimarlo gracias a los Emiratos. Pero la realidad es que Arabia Saudí no va a hacer negocios con Israel, mientras Israel siga haciendo lo que hace con Palestina. Y lo otro es que Israel ya no es el milagro económico que todo el mundo creía que era. Ha estado sometido a bloqueos por parte de los hutíes, ha sufrido ataques masivos a su infraestructura por parte de Irán, y está cada vez más aislado, tanto diplomática como económicamente, a medida que el mundo empieza a darse cuenta de lo que es realmente el Estado de Israel. Una entidad horrenda, genocida, asesina, que mata bebés y viola prisioneros. Y la gente lo está rechazando. Así que Netanyahu está desesperado ahora mismo. Está en problemas. Israel se está derrumbando. Y Estados Unidos no va a sostener a Israel para siempre. Lo estamos perdiendo. Es pollo. Y los Emiratos Árabes Unidos. Es una broma. Quiero decir, me da pena la gente que vive allí, pero esto es una auténtica tragedia disfrazada de chiste. La dirección que están tomando, las decisiones que están tomando, son puro suicidio. Y uno pensaría que serían lo bastante inteligentes como para entenderlo, pero no, ya han echado los dados. Están completamente del lado de Israel. Al menos así están las cosas ahora. Quizá una llamada a Trump para detener la guerra habría sido un baño de realidad. Pero bueno, así estamos. ¿Cómo ves el pacto de no agresión y lo que Rusia y China están intentando hacer junto con Irán? A mí me da la impresión de que algo se está moviendo, porque Arabia Saudí había pedido un pacto de no agresión. No he oído nada por parte de Irán, pero parece que hay algo en marcha en las negociaciones entre, como he mencionado, Rusia, China e Irán. Y todo esto tiene que ver con el concepto general de Oriente Medio, que por cierto es fundamental para dos proyectos: el Corredor Norte-Sur y la iniciativa de la Franja y la Ruta, que son de máxima importancia para China y Rusia. Para empezar, un pacto de no agresión no va a funcionar si Estados Unidos no sale de Oriente Medio. ¿Por qué no? ¿No se puede firmar un pacto de no agresión con Estados Unidos? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Quieres que Irán se acueste con ese papel encima de la mesa? Estados Unidos es incapaz de cumplir acuerdos. Lo que tiene que pasar en realidad es que Irán firme pactos de no agresión con toda la región, incluida Arabia Saudí. Y los saudíes, recuerda, no es sorprendente que sean ellos quienes hagan esta propuesta. Los saudíes trabajaron con China e Irán para acercarse y lograr una reconciliación hace unos años. Y los saudíes saben, ya sabes,
entienden mejor que muchos las realidades geopolíticas de la seguridad energética y la posición en la que está Irán hoy. Por eso están observando. Pero todas las naciones tienen que participar en este acuerdo de no agresión. Tiene que ser un tratado regional de no agresión firmado por todas las potencias. Y el garante no puede ser Estados Unidos. Quiero decir, Estados Unidos, claro, podría tener un papel secundario, decir que forma parte, que lo apoya, pero el garante principal tiene que ser China, en el sentido económico. Si quieres hacer negocios con China, tienes que firmar este pacto de no agresión, algo de ese estilo. No será tan directo, porque las cosas no funcionan así. Pero creo que lograr que chinos y rusos colaboren es un buen acuerdo. Y además, como decías, está en el interés tanto de Rusia como de China, el corredor económico norte-sur que conecta San Petersburgo con Chabahar, y la nueva ruta de la seda que une Teherán con el oeste de China y luego se adentra en el interior del país. Estos son corredores esenciales de riqueza para Irán y para toda la región. Así que esa es la nueva realidad. La arquitectura de seguridad va a tener que alejarse de un modelo centrado en Estados Unidos y pasar a una arquitectura multipolar. Y de nuevo, no se puede subestimar la importancia de lo que acaba de ocurrir en Pekín entre Vladimir Putin y Xi Jinping. Son dos de las naciones más poderosas e influyentes del mundo que se unen y no buscan un mundo bipolar. No buscan volver a la Guerra Fría. Lo que quieren es un mundo verdaderamente multipolar que dé poder a muchos países, no solo a unos pocos. Y esta es la nueva realidad a la que Estados Unidos va a tener que adaptarse de una forma u otra. Antes teníamos a la OPEP y a la OPEP Plus para decidir el precio del petróleo. ¿Cree que ahora tenemos una nueva alternativa en el mercado, que sería el estrecho de Hormuz? Porque, en mi opinión, el paso de los petroleros por el estrecho de Hormuz ya no puede cambiar el precio del petróleo. Sí, pero eso, quiero decir, desde un punto de vista práctico, en términos de resultados, claro. Mira, antes teníamos Aramco, la compañía petrolera árabe-estadounidense, y básicamente construyeron en exceso la infraestructura de producción de petróleo en Arabia Saudí. No recuerdo las cifras exactas, pero en algún momento la capacidad máxima era de unos 12 millones y medio, y solo producían 9 millones. ¿Por qué? Porque es muy caro mantener toda esa infraestructura sin usarla. Y la razón es que cuando Estados Unidos necesita más petróleo en el mercado, los saudíes pueden aumentar la producción. No hay que esperar, lo tienen ahí mismo. Lo encienden, sale el petróleo y listo. Y cuando hace falta ajustar un poco, los saudíes lo hacen. Y teníamos esa relación que decía, nosotros garantizamos tu seguridad y a cambio tú nos ayudas a controlar el mercado. En teoría, Irán podría hacer lo mismo en el estrecho de Hormuz. Cerrar, abrir, volver a cerrar. La diferencia es que ellos estarían restringiendo envíos que no son suyos. En Arabia Saudí, con Irán, lo que haces es abrir los oleoductos saudíes que están conectados a los campos petrolíferos saudíes y todo eso. Aquí, en cambio, sería Irán estrangulando la economía global, y eso podría ser eficaz en una guerra, pero en tiempos de paz es inviable. Irán nunca podría ser visto como si estuviera limitando activamente el potencial de producción energética de Kuwait, de Bahrein, de Irak o incluso de Arabia Saudí, diciendo que solo van a dejar pasar cierta cantidad de barcos por allí. Por eso necesitamos un alto el fuego efectivo. Pero lo importante es que los iraníes pueden cerrarlo cuando quieran. También es importante para Irán mantenerlo abierto y permitir el libre flujo de energía. Mientras pagues su pequeño peaje, ya sabes, unos $2 millones por barco, creo que es lo que están cobrando según la carga. Pues si lo haces, no hay problema. Pero no creo que Irán vaya a controlar eso, porque para empezar, eso no es Irán. Irán nunca ha dicho que vaya a decidir quién gana dinero y quién no. Irán cree que todas las naciones productoras de energía son naciones soberanas, y que esa es una decisión soberana de cada una.
dues energy are sovereign nations, and that's their sovereign decisions. And I believe Iran would support that as long as nations Y creo que Irán apoyaría eso, siempre que los países no estén tomando posiciones. Así que pienso que parte del marco de seguridad regional tiene que incluir un componente de seguridad energética. Es decir, si existen pactos de no agresión, eso significa que Irán no teme que de la noche a la mañana se cierre el estrecho de Hormuz. Y eso implica que Irán debe comprometerse con el libre flujo de energía. Ahora bien, tiene que haber algunas excepciones muy claras para que todo el mundo entienda que si pasa esto o esto o esto otro, entonces Irán tiene derecho a actuar de determinada manera. Pero mientras se cumplan las expectativas, Irán tiene que dejar que el tráfico continúe. Iran has to let the traffic go through. I think that's why I would say Israel is losing Creo que por eso some diría ground que Israel está perdiendo a Arabia Saudí y a Qatar, porque la situación, el cálculo que hacen los gobiernos de esos países, ha cambiado por completo. ¿Y crees que hay alguna forma de que Israel pueda hacer algo al respecto o revertir lo que está pasando con el caso de Irán? Porque Arabia Saudí y Qatar, diría yo, dependen muchísimo de Irán en este momento. Da igual si van a reconstruir o a construir nuevos oleoductos, no van a poder sacar todo de sus países solo con esos oleoductos. Van a seguir dependiendo del estrecho de Hormuz. Y no solo por el estrecho, también están los cables de Internet, de los que mucha gente está hablando ahora mismo en Irán. I remember in the 1990s. Recuerdo que en los años 90 tuve una conversación con los israelíes sobre la creciente amenaza de Hamas. Cuando viajaba a Israel, entre 1994 y 1998, cada vez que iba, había un atentado terrorista. Atentados que mataban a gente. Explotaban un autobús en Dizengoff, un restaurante, esto, aquello. Lo hacían volar todo por los aires. Pasaba justo al lado de donde yo estaba. Podía oír las explosiones. Una vez volaron un restaurante en el que había comido el día anterior. Y pensé, ahí, por la gracia de Dios, me salvé. Esa era la realidad cotidiana allí. So this was day-to-day reality in there. And I had a conversation. Tuve una conversación con un israelí porque estaba trabajando con los servicios de inteligencia y de seguridad de Israel. Así que cuando almorzábamos, hablábamos de muchas cosas. Y una de las cosas más interesantes que me dijo fue que la mejor manera de lograr la paz con Hamas es negociar directamente con ellos, invitarlos a sentarse a la mesa y hacer que formen parte de la solución, no solo del problema. Es muy fácil ser un terrorista cuando todo el mundo espera que no hagas nada más que eso, ser un terrorista. El listón está muy bajo. Pero si tienes que convertirte en alguien que resuelve problemas, si de pronto tienes un interés real en la solución, la cosa cambia. Now have a vested interest in the solution. Different. It's politically impossible for Sabes, esto es políticamente imposible que ocurra por las dinámicas internas. Pero mira, uno por uno, si yo estuviera al mando de Israel, podría hacer cosas. Por ejemplo, Gaza necesita ser reconstruida por completo, totalmente. Yo crearía un mecanismo para reconstruir Gaza en beneficio del pueblo palestino. Pero para ponerte un ejemplo, justo aquí abajo están desarrollando. Tenía una pariente, una mujer muy inteligente, que ganó mucho dinero. Y recuerdo que una vez vino un visitante y en su mesa tenía un mapa de Bozeman, en Montana. Ella vivía en Beverly Hills, en una casa de $1 millón. Y le dije, ¿pero qué demonios haces con un mapa de Bozeman, Montana? $1 million house. What the hell? You got a map of Bozeman, Montana. She said, well, I'm buying land. Ella dijo, bueno, estoy comprando terrenos. Y yo le pregunté, ¿y cómo compras terrenos? Pues lo tenía todo planificado. Se sentó y predijo dónde estarían todos los cruces importantes. Dijo, aquí es donde construyen los bancos, aquí las gasolineras, aquí la infraestructura. Así que voy a comprar el terreno que necesitan para construir esa infraestructura. Y cuando vengan a mí, no les vendo el terreno, se lo alquilo. Así lo mantengo siempre. Sigo teniendo el control de la situación. Y si algún día me enfadan, puedo vender el terreno y su banco desaparece. Tiene que irse. Y yo pensé, bueno, eso es de genio malvado. Y lo era. And I went, well, that's sort of evil genius. And it was. I would do the same thing with Gaza. Haría lo mismo con Gaza. No lo diría abiertamente, pero reconstruiría Gaza. Compraría cada terreno en los puntos clave
y de esa forma sería dueño de Gaza. Y me aseguraría de que la gente de Gaza prosperara, pero también de que entendieran al final del día quién controla qué. O bueno, si no lo entienden, por ejemplo, ahora mismo pasa lo mismo con el desarrollo que se está haciendo aquí. No sé quién es el propietario del cruce, pero sí sé que eso va a ser muy importante para el desarrollo económico local de esta zona. Así que, quien sea el dueño, en cierto modo tiene más control que un cargo electo en muchos aspectos. Así que podría resolver el problema de Gaza sin usar fuerza militar. Y además reconstruirla y hacer que tenga buena apariencia. Pero al final del día, tengo control directo sobre lo que pasa en Gaza. Podría hacer lo mismo en Líbano. Podría retirarme completamente de Líbano. Por eso lo primero que haría sería reconstruir Beirut. Y no voy a dejar que los saudíes entren. Voy a usar mis intermediarios y voy a adueñarme de Beirut. Voy a comprar allí, derribar los edificios, comprar los cruces importantes, construir la infraestructura y con eso empoderar políticamente a ciertas personas. En lugar de buscar el aislamiento de Hezbollah, buscaría su cooptación. Le diría a Hezbollah, quiero trabajar con vosotros. Quiero que forméis parte del futuro del Líbano. Quiero redirigir las actividades de Hezbollah que pasen de luchar contra mí a construir el Líbano. Pero un Líbano que yo controlo, porque controlo los cruces. Y verás, podría seguir con este juego todo el día. Podría hacer lo mismo con Irán. Estaría construyendo influencia económica dentro de Irán. Así es como Israel ganaría esta guerra. Pero los israelíes no pueden pensar de esa manera. No lo entienden, porque necesitan dominar. No tienen paciencia estratégica. Se han convertido en una sociedad tan belicista y tan racista. Pero Israel, ahora mismo hay tanta vulnerabilidad en Irán, muchísima vulnerabilidad, porque ha estado sometido a sanciones durante tanto tiempo, con una infraestructura envejecida. Se ha causado mucho daño. Existe la necesidad de reconstrucción. Y eso tiene que ser algo que defina el futuro. ¿Viste lo poderoso que se volvió Rafsanjani después del final de la guerra entre Irán e Irak? ¿Cómo llegó Rafsanjani a ser tan influyente? Porque él se implicó en la reconstrucción de Irán y además dio poder a la Guardia Revolucionaria para que participara también. La Guardia Revolucionaria pasó de ser un grupo de fanáticos de 20 años que hacían cargas suicidas contra los iraquíes a convertirse en empresarios. Hoy en día, la Guardia Revolucionaria es una entidad mucho más sofisticada, precisamente porque participó en la rehabilitación económica y la reconstrucción de Irán. Hay mucho potencial político en la reconstrucción, y si yo fuera israelí, dejaría de bombardear cosas y empezaría a pensar en cómo puedo controlar los cruces, pensar a largo plazo y hacer que las cosas sucedan. Eso es lo que haría. Es la única salida que tiene Israel. Israel cree que va a salir de esto bombardeando, pero eso sería el fin de Israel. ¿Qué sabemos sobre las baterías del Domo de Hierro? ¿Quién está produciendo esas baterías? Porque Hezbollah las está atacando, no solo en el sur del Líbano. En las últimas 24 horas, han alcanzado 3 de ellas. Hoy hemos sabido que 2 fueron atacadas en el norte de Israel, y no sé hasta qué punto eso es sostenible para Israel, con esta nueva actitud de Hezbollah, usando drones FPV para atacar las baterías del Domo de Hierro. Bueno, y no se trata solo de las baterías del Domo de Hierro. Están atacando la profundidad logística de la presencia israelí. Verás, Israel nunca había tenido que enfrentarse a un Hezbollah con la capacidad de dominar la profundidad operativa del campo de batalla. Hezbollah siempre ha sido muy eficaz en el punto de contacto, y en el pasado ya demostró su capacidad para lanzar cohetes Katyusha y desestabilizar el equilibrio político y económico del norte de Israel. Pero los israelíes siempre habían tenido, digamos, libertad de maniobra. Podían concentrar tropas, construir su logística, mover recursos hacia el frente y sacarlos de allí sin demasiadas trabas. Ahora, en la primera línea, Israel está recibiendo una paliza. Quiero decir, Hezbollah los está machacando directamente.
No estoy diciendo que Hezbollah no esté sufriendo bajas, pero ahora mismo están golpeando con fuerza. Por supuesto que sí. Esto es una guerra. Pero Israel tiene muchas ventajas tecnológicas. Ahora bien, los soldados israelíes no son tan buenos, no son tan valientes, no quieren morir. No digo que nadie quiera morir, claro, pero si entras en combate pensando que tu vida es valiosa, vas a morir antes. Si entras en combate creyendo que eres un recurso prescindible y que por tanto vas a actuar de forma profesional para aprovechar al máximo ese recurso, pero entendiendo que la guerra está hecha para matar y que hay una alta probabilidad de que mueras, puede que sobrevivas, porque entonces estarás haciendo todo lo correcto. No dudarás en el momento decisivo pensando que vas a vivir o que tu vida vale demasiado. Haces lo que te dice el entrenamiento. Y creo que Hezbollah actúa de esa manera. No estoy diciendo que la gente de Hezbollah no sienta miedo. No digo que no haya temor. Pero en conjunto, Hezbollah es una máquina de combate mucho más profesional y eficiente que los israelíes, porque su gente entiende y está preparada para la posibilidad de morir. En cambio, los israelíes no quieren morir, evitan la muerte, y por eso cometen errores, dudan y mueren. Hezbollah está aprovechando eso en el campo de batalla y ahora también en el interior de Israel. Están entrando 20-30 kilómetros con estos drones FPV y está siendo absolutamente devastador para Israel. Israel no tiene una respuesta a este problema. Pero eso va a obligar a Netanyahu a cambiar su política, ¿o ves la misma actitud de siempre? ¿Y hasta cuándo quiere Estados Unidos seguir apoyando a Netanyahu? Y en cuanto a Israel, ¿cuáles son ahora las capacidades de Estados Unidos para producir este tipo de interceptores de misiles para Israel? Y tú no mencionaste las baterías del domo de hierro. ¿De quién son esas baterías, sabes? Quiero decir, primero hay que tener cuidado. Israel gasta muchos misiles del domo de hierro. O sea que, ¿o te has quedado congelado? Seguiré hablando por si el público puede oírme y tú no. Pero ya sabes, Israel gasta misiles del sistema cúpula de hierro a un ritmo enorme. Así que bueno, eliminar una o dos baterías no cambia el equilibrio estratégico. Aún así, es un problema, porque cada batería que se destruye deja una zona que debería estar protegida y ya no lo está, y eso permite que se introduzcan otras armas y otros recursos. ¿Me has oído todo el rato? ¿O he estado hablando solo al aire? Sí, te oigo ahora mismo. Vale, es que tengo a dos de vosotros en la pantalla. Tengo a Nima. Ah, vale, ahora solo te tengo a ti. De acuerdo. No sé si tu audiencia me ha oído, y no quiero repetirlo. Mira, el domo de hierro. No, es algo real, como cualquier otra cosa. Pero los israelíes fabrican muchos domos de hierro, y nosotros producimos, quiero decir, los construimos para ellos. Fabricamos los misiles, fabricamos todo. ¿Estás vivo? Muévete para que sepa que estás vivo. Sí, estamos vivos. This step. Parece que se ha quedado congelado. Yo pensé, ay no, lo ha hecho otra vez. Major task to a Wirusman's Magnus Gupu Juliu. No me preocupa tanto el impacto que eso tenga en la producción. Lo que representa, en realidad, es que Hezbollah ahora puede imponer realidades operativas en profundidad. El domo de hierro se supone que debe proteger. No se coloca el domo de hierro al azar. Una de las cosas que me enseñaron los israelíes, y de verdad fue brillante, fue esto. Nosotros intentábamos localizar instalaciones de valor en Irak. Irak es un país enorme. Así que lo que hicieron los israelíes fue sentarse y trazar en un mapa todas las instalaciones de defensa aérea en Irak, marcarlas una por una, y luego ver dónde estaban los sistemas Roland y otros equipos que solo se usan para proteger objetivos de alto valor. Entonces, miras dónde están los Roland, haces una evaluación, la haces en función de la dinámica de amenaza que se aproxima,
empiezas a dibujar flechas indicando cómo está desplegada la defensa aérea para responder a amenazas que vienen de aquí o de allá. Y cuando ves dónde se cruzan esas flechas, dices, aquí hay algo valioso. And you go, there's something valuable right here. And then you start looking around going, look. Y entonces empiezas a mirar alrededor y dices, mira eso, mira lo que está pasando. Con el tiempo, construyeron una carretera nueva aquí, trajeron suministro eléctrico aquí, algo está ocurriendo en este lugar. Vale, ahora sí que estamos viendo algo. Así que, cuando Israel despliega la cúpula de hierro o algo parecido, es porque está protegiendo algo. Porque los israelíes, cuando nosotros aplicamos a Irak lo que yo consideraba un análisis brillante de patrones de defensa aérea, ellos lo interpretan igual, porque entienden que despliegan su defensa aérea de una forma similar. Esto es una gran pista para los iraníes ahora mismo. Si quieren saber dónde hay algo de valor en Israel, tracen todos los sistemas de defensa aérea y hagan lo que acabo de decir, porque así es como piensan los israelíes. Cosas de valor. Pero bueno, me voy a meter en líos por decir esto. No estoy aquí para dar consejos a los iraníes. Cualquiera que esté librando una guerra, que haga defensa aérea. Vosotros, los ucranianos, podéis hacerlo contra los rusos. Y vosotros, los rusos, podéis hacerlo contra los ucranianos. Soy un analista imparcial de patrones de defensa aérea. Cuando Hezbollah hace estallar esas cosas, está destruyendo algo que sirve para proteger otra cosa. Así que, al hacerlo, crean una vulnerabilidad en algún punto. Creo que Hezbollah ha hecho este tipo de análisis. Saben lo que eso intenta proteger. Y al destruirlo, están abriendo ventanas de vulnerabilidad que pueden aprovecharse para atacar objetivos de aún mayor valor. Scott, ¿cómo comparas la visita de Donald Trump a China con lo que hemos visto con Vladimir Putin y su visita a China? ¿Y hacia dónde crees que va la guerra en Ucrania? Porque parece que algo se está intensificando entre Rusia y los europeos. No sé hasta qué punto eso podría ser devastador. ¿Crees que Donald Trump habló de ese tema durante su visita a China? Porque, si no recuerdo mal, todo giraba en torno a Irán. No mencionó nada sobre Ucrania, pero da la impresión de que la situación en Ucrania se está poniendo cada vez más seria con el paso del tiempo. Bueno, antes que nada, vuestra audiencia tiene que tomarse con cautela todo lo que voy a decir, porque dije que Xi Jinping recibiría a Vladimir Putin en el aeropuerto, y me equivoqué. Fue el ministro de Asuntos Exteriores quien lo recibió. Ahora bien, el ministro forma parte del Politburó, y el vicepresidente que se reunió con Donald Trump no pertenece al Politburó, así que en cierto modo fue una mejora. Pero en fin, mis dotes de sinólogo fallaron un poco, ya sabes. Es lo que hay. Pero mira, son dos reuniones completamente distintas. Los resultados son totalmente diferentes. China intentaba gestionar su relación con Estados Unidos y Estados Unidos intentaba gestionar su relación con China. Así que en realidad son dos partes intentando controlarse mutuamente. Un lado lo gestionó mejor que el otro, China. Pero no eran reuniones entre amigos. Vladimir Putin y Xi Jinping sí son amigos. Esta es una reunión de líderes y naciones amigas que no solo mantienen una relación cordial, sino una relación estratégica de una profundidad y una duración extraordinarias. No es una alianza temporal por conveniencia, es una asociación estratégica a largo plazo, por necesidad, por supervivencia. Y eso es lo que ha ocurrido. Es un cambio de juego y sienta una base sólida para lo que viene después. Sabes, una de las cosas importantes sobre la reunión entre Trump y China es que a Trump se le dejó claro el valor existencial que los chinos atribuyen a Taiwán. De hecho, dijeron, conflicto. Tendremos un conflicto directo con vosotros si interferís en esto. Esa declaración ahora se aplica directamente, porque los chinos han comparado el interés de Rusia en Ucrania con el interés de China en Taiwán. Así que, aunque Xi Jinping no salga y diga abiertamente, apoyamos lo que Rusia está haciendo en Ucrania, la relación indirecta deja claro que sí lo hacen.
Y ahora lo que han hecho es crear una profundidad estratégica, asociaciones energéticas y vínculos económicos que resistirán cualquier posible escalada. Y yo creo que habrá una escalada. Pienso que una guerra entre Rusia y al menos un estado báltico es inevitable, como una guerra de advertencia. Creo que es Letonia, va a desaparecer del mapa. Rusia ya ha identificado numerosos objetivos militares y de liderazgo que serán eliminados, y lo serán de forma contundente. Además, pienso que Ucrania va a desaparecer del tablero como entidad política viable. Creo que Kiev será aniquilada por un ataque de agresión masivo que destruirá los centros de decisión del gobierno ucraniano. Si se trasladan a Leópolis, Leópolis será destruida también. Rusia ha dejado de jugar. Se acabó. Ha ido en ir más lejos y la ha empujado a una situación en la que si esto continúa, Rusia sufrirá consecuencias existenciales. Rusia no está jugando a ese juego. Así que ahora Rusia va a ganar, y va a ganar de forma contundente. Creo que Estados Unidos es consciente de ello, y que no va a hacer nada en respuesta a una reacción razonable por parte de Rusia. Una reacción razonable de Rusia sería la destrucción física de Kiev y un ataque muy significativo, rápido y decisivo contra un estado báltico, a modo de ejemplo. Pero el peligro es que, si Europa no aprende la lección y decide continuar, el siguiente golpe será contra los centros de decisión fuera de los países bálticos, ya dentro de Europa. Y creo que apuntarán especialmente a Alemania. I believe that they will target Germany in particular.